Semana tuvo en exclusiva a Javier Milei, diputado argentino y precandidato presidencial, que está en estos días en Colombia haciendo conferencias acerca de su posición política. Comentó acerca de la actualidad de Argentina, de Colombia y de la región y de sus posiciones al respecto. Bueno, Javier, gracias por aceptar la invitación de Revista Semana. Y yo quisiera preguntar primero que, bueno, tu carrera ha sido muy interesante. ¿Por qué decidir dar ese salto a la política en Argentina que ha sido, digamos, se ha vuelto un fenómeno popular? Bueno, en principio porque lo que uno observa es que en Argentina, del mismo modo que en todo el mundo, el statu quo se volvió de izquierda. Entonces hay toda una rebelión natural hacia las ideas de la libertad. El inicio fue con precisamente los jóvenes, porque primero porque son naturalmente rebeldes al statu quo, segundo porque tienen menos tiempo de adoctrinamiento en la educación pública. Después por el rol fundamental que tienen las redes sociales. Hoy cuando un profesor intenta adoctrinar a un alumno, lo que hacen los chicos es ir y ver y chequear por internet, o sea, en YouTube, digo, es una fuente claramente de contienda en términos de ideas. Y bueno, y después hubo toda una revalorización de la libertad a partir de las cuarentenas cavernícolas a partir de la pandemia. Y eso, además, también se convirtieron en evangelizadores, los jóvenes llevando el mensaje a sus familias, y eso ha hecho que hiciéramos una elección formidable y donde claramente nosotros no nos presentamos como antisistema, porque nosotros estamos compitiendo dentro de las reglas del sistema, pero lo que nosotros decimos es que venimos a barrer con el statu quo, es decir, con la casta política, es decir, esos políticos ladrones que se aprovechan de las personas para ellos llevar una vida fabulosa mientras que hunden en la pobreza a la gente. Bueno, y hablando de ese fenómeno popular, que es lo que lo trae a Colombia, ¿por qué dar esos discursos que estamos haciendo esta semana en Colombia, que digamos que en Colombia no hay un movimiento libertario como tal? A ver, yo lo que estoy haciendo en Colombia básicamente es venir y explicarles los riesgos que conllevan abrazar las ideas del socialismo del siglo XXI. Justamente Petro representa eso, representa esas ideas que están sembrando la pobreza y el horror y la miseria en América Latina. Esto en Argentina lo hemos padecido con 3 gobiernos de los Kirchner, uno de Néstor Kirchner y otros 2 de Cristina Fernández de Kirchner. Después, de hecho, ellos impusieron tanto en el relato y le lavaron tanto la cabeza a la gente con el socialismo del siglo XXI, que después de hecho vino Macri y terminó haciendo socialismo de buenos modales, o sea, kirchnerismo de buenos modales. Y eso lo que hizo, nos trajo de vuelta al kirchnerismo, que es el gobierno de Alberto Fernández, pero esto ellos lo han hecho en todo el continente. Fíjense que, por ejemplo, en Uruguay han tenido a Tabaré Vázquez y a Pepe Mujica, en Paraguay han tenido a Lugo, en Bolivia a Evo Morales, en Chile han tenido a Lago y a Bachelet, ahora lo tienen a Boric, en Brasil han tenido a Lula y han tenido a Dilma Rousseff, en Perú, digamos, llegó Castillo, en México tienen López Obrador, por lo tanto tienen muestras, bueno, en Venezuela Chávez y Maduro tienen muestras sobradas de la miseria que es abrazar la idea del socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, lo que yo vengo a hacer es alertar sobre esos riesgos, porque una vez que pierden la libertad es muy difícil recuperarla. Quedémonos en Colombia entonces entre estas dos opciones que son Gustavo Petro, un candidato tradicional de izquierda, y Rodolfo Hernández. ¿Usted considera entonces que es mejor que Colombia este domingo elija a Rodolfo Hernández? Yo considero que de ninguna manera tienen que votar a Petro. No tienen que permitir de ninguna manera que llegue el socialismo del siglo XXI al poder. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Si el vehículo es Hernández, que sea Hernández. Pero que sea quien sea, pero que no permita llegar al poder al socialismo del siglo XXI. Bueno, y retomando Argentina, ¿cómo es sus opciones para llegar a la Casa Rosada el próximo año en las elecciones de octubre? Bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Cada vez más personas se acercan a nuestro movimiento que se llama La Libertad Avanza. Ya no es solo una expresión que contiene a jóvenes, sino que ya, por ejemplo, 2/4 de la población, o sea, el segmento más joven, muestra que lo lideramos ampliamente con 60% de imagen positiva, mientras que
el candidato o la persona que sigue más cerca está 30 puntos abajo nuestro. Después, bueno, está más peleado en el tercer segmento etario y después ya en el cuarto segmento etario, bueno, estamos superados en ese segmento por otras fuerzas. Pero lo que tenemos es una alta imagen positiva, tenemos también una situación de alta intención de voto. En este momento seríamos en términos individuales, o sea, tendríamos la posición más elegida por los argentinos, lo que implica que si llegáramos a la segunda vuelta, no hay ninguna duda que yo voy a ser el próximo presidente argentino. Bueno, Argentina viene atravesando unos problemas económicos bastante grandes durante los últimos años. ¿Cuál cree que han sido esas razones para que Argentina esté en la crisis que está hoy en día? Bueno, la decadencia de Argentina no es de ahora. A ver, si uno lo mira en términos de variación de PBI, uno podría decir, bueno, Argentina hoy tiene un PBI per cápita, por ejemplo, 16% por debajo del que teníamos en el 2011. Pero la realidad es que ese PBI per cápita está en línea con el del año 1973 y la productividad está en niveles de la década del 50. Y la realidad es que la decadencia argentina, digo, si bien los Kirchner han hecho un trabajo enorme en hundir al país, la realidad es que esta decadencia argentina arrancó hace poco más de 100 años, cuando llegó la Unión Cívica Radical al poder, que empezó a impregnar a la sociedad con las nefastas ideas del socialismo. Y bueno, y eso, digamos, generó un círculo vicioso. Eso está muy bien explicado, por ejemplo, en libros como Camino de servidumbre de Hayek, cómo distintas implementación de políticas socialistas genera mal funcionamiento del sistema económico que demanda más intervención del Estado. Y entonces, por ejemplo, Argentina, siendo un país que entró siendo el país más rico del mundo en el siglo XX, hoy es 80 el tipo de cambio oficial, 130 el tipo de cambio paralelo. Desde el siglo XX en adelante Argentina tuvo 17 crisis, 15 son de origen fiscal y además a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo Argentina está en recesión. Y todo eso tiene que ver con lo que yo llamo el modelo de la casta, que está edificado sobre esa idea nefasta que es la justicia social y cuyo eslogan es que donde hay una necesidad nace un derecho. Y el problema con eso es que las necesidades son infinitas y como los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos, hay una inconsistencia. La economía de mercado eso lo resuelve por la vía de la cooperación social, ¿sí?, que se manifiesta en el sistema de precios. Bueno, el Estado lo resuelve por la vía violenta, ya sea endeudándose, ya sea emitiendo dinero o aumentando los impuestos. Y todo ese tipo de situaciones lo que lleva es a una cada vez más presión fiscal, mayor peso del Estado y cada vez un peor desempeño de la economía. Y en eso Argentina claramente es la abanderada de la decadencia. En caso de que usted sea elegido como presidente de Argentina, ¿qué puede ser distinto con usted a diferencia de un gobernante como Mauricio Macri, que digamos que tampoco era tan cercano a los Kirchner? Bueno, pero Macri terminó haciendo kirchnerismo de buenos modales. O sea, optó por el gradualismo. O sea, ese es el gran problema. Esto no es para soluciones tibias, esto no es para soluciones intermedias. Al socialismo hay que enfrentarlo, digamos, duramente y de frente y sin darle ninguna concesión. Cuando vos le das a la izquierda una concesión, te ataca desde una posición mejor. O sea, entonces, por ejemplo, si hay algo que se va a caracterizar en mi gobierno es por ser un gobierno que va a ir de frente, digamos, va a atacar desde el primer día a estas posiciones empobrecedoras. Vamos a hacer una reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar impuestos, vamos a flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, vamos a abrir la economía y vamos a avanzar en una reforma bancaria y monetaria que a la postre termine con la eliminación del peso argentino. Bueno, hablando un poco acerca de sus principios liberales que se tiene, ¿cuáles son sus posturas, digamos, que en temas de aborto, legalización de drogas y eutanasia? Bueno, en el tema, mira, lo que vos tenés que comprender es lo siguiente. El primer elemento central que vos tenés que es la definición de liberalismo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en la definición de liberalismo, digo, las respuestas salen más fácil. El liberalismo, acorde a la definición de Alberto Beneja Lynch, hijo, que es el máximo exponente del liberalismo argentino de toda la historia, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si eso es nuestro marco analítico, bueno, por ejemplo,
mi posición respecto a lo que tiene que ver con el aborto es absolutamente en contra. Absolutamente en contra. ¿Por qué? Porque la vida es un continuo y tienes dos saltos discretos. Uno es la concepción y otro es la muerte. Cualquier interrupción en el medio, matas a la persona, por lo tanto es un asesinato. Es decir, en el fondo, el ser que está dentro del vientre de la madre no es el cuerpo de la madre. Es decir, nosotros tenemos propiedad sobre nuestro cuerpo, es de verdad. El cuerpo es nuestra primer propiedad, pero en realidad ese es otro ser humano. Por lo tanto, y además es un ser humano en evolución, un ser humano en potencia. Es decir, por lo tanto, es más, todos los que estamos en esta sala de reunión, digamos, todos hemos pasado por esa situación. Y afortunadamente, gracias al Creador, digamos que nuestra madre no ha tomado esa decisión de asesinarnos. O sea, por lo tanto, o sea, yo considero que el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Es más, te voy a hacer con un ejemplo. Suponete que yo te propongo esto. Mira, yo tengo un avión. Es un supuesto, muchachos. ¿Sí? Y entonces te invito a ir, no sé, a Roma, porque digamos, a mí me encanta Roma, que es un museo a cielo abierto. Y ahora cuando estamos camino a Roma, atravesando el Atlántico, digo, yo soy dueño de mi avión, ¿sí? Te digo, bueno, mira, bájate. Bájate. O sea, es mi avión. ¿Qué pasaría? Se muere. Bueno, te vas a morir. Bueno, lo mismo, digo, o sea, eso, digamos, lo mismo que te pasa con el tema de, digamos, de abortar. Es eso, es un asesinato. Después me preguntaste por el tema de la eutanasia. O sea, vos, digamos, o sea, digo, ¿vos tenés propiedad sobre mi cuerpo? ¿Vos podés decidir sobre mi cuerpo? ¿Acaso yo soy tu esclavo? Bueno, por lo tanto, con mi cuerpo hago lo que quiero. Es decir, es digamos, una decisión mía. Yo no la comparto, yo no lo haría. Digamos, tengo determinados conjuntos de valores por los cuales no lo haría. O sea, tengo determinada forma de pensarlo que no lo haría. Pero si vos lo querés hacer, ¿quién soy yo para evitártelo? Es decir, ¿por qué yo tendría que imponerte violentamente mis ideas sobre tu propiedad? Es decir, es como que, bueno, a partir de ahora yo dispongo de tu teléfono, o a partir de ahora yo dispongo de una de tus piernas. Digo, hey, digo, es tu propiedad. Digo, o sea, a ver, si alguien decide ese camino, ¿a vos te afecta tu vida? No, que te morís por, digo, no. ¿Afecta tu libertad y tu propiedad? Bueno, entonces digo, ¿por qué te tenés que estar metiendo en la vida del otro? Es decir, aun cuando yo no adhiriera a eso. Y después el tema de las drogas tiene que ver si vos, por ejemplo, ¿tenés estado? Si tenés estado, la pregunta es, ¿tenés estado de bienestar? Si tenés estado de bienestar, ¿ese estado de bienestar se ocupa de la salud? Bueno, en ese caso, entonces, si vos tenés estado, que es estado de bienestar y que se ocupa de la salud, la pregunta es, si yo decido hacer algo, por ejemplo, drogarme, ¿a vos te parece bien que vos tengas que pagar la cuenta? No, es una aberración. O sea, porque a vos ese dinero te lo sacan por la fuerza, o sea, te lo sacan vía impuestos. Es un acto violento. Por lo tanto, es decir, vos tendrías todo el derecho en el mundo de decir, no, para, esto yo no lo permito, porque, ¿sabes qué? Me vas a hacer que te pague todos tus tratamientos y además, como no vas a poder producir, después ya, además, me voy a tener que mantener de sostenerte a lo largo de tu vida. Hay algunos que ponen en los considerandos que sí, es cierto, digamos que ahí vos tenés un avance sobre la vida, la libertad y la propiedad de otros, pero entonces dicen, y la realidad es que, dice, bueno, está bien, pero combatir al narcotráfico puede ser mucho más costoso que esto, ¿no? Entonces te compara el costo de que vos tendrías por combatir el narcotráfico y por todo lo que vos te ahorrarías en el sistema de salud. El problema es que esa cuenta sigue siendo incompleta, porque del otro lado también tenés que tener el costo que implica en términos de bienestar a las madres perdiendo a sus hijos. Cuando vos haces eso, entonces, digamos, acorde a estos principios, si vos tenés estado de bienestar y que se ocupa de la salud, no hay ninguna duda que tenés que combatirlo. Bueno, ¿en qué gobernante se inspira Javier Milei en el mundo o con quienes siente que tienen puntos de encuentro? Yo me siento muy identificado en términos históricos básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher.
Bueno, usted también se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Uno mira en YouTube, en TikTok, en otras redes y hay un montón de canales que comparten sus videos, sus discursos. ¿Por qué cree que se terminó volviendo un fenómeno popular en Argentina y en Latinoamérica? Porque básicamente lo que hago es plantear los problemas de la vida diaria desde la óptica de un economista liberal, y lo que hago es lo pongo en un formato accesible, es decir, yo no me compro esa estupidez propia de los mamertos que creen que porque ellos hablan difícil y se hacen los sofisticados, entonces son más cultos y más inteligentes. A mí me parece que la gracia consta en contarle las cosas de manera llana, directa a la gente, o sea, buscar una forma de que todo el mundo pueda acceder a ese conocimiento de manera fácil. Y yo creo que eso es lo que explica la respuesta tan positiva por parte de lo que se ve en las redes. En el fondo, digamos, la respuesta positiva del mercado. Sabemos que a muchos los tiene demandados, pero ¿qué le dice a todos esos periodistas y demás que lo tratan a usted de nazi o de fascista? Bueno, digamos, hoy quedó mucho más claro que eso responde a una estrategia del oficialismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, es una campaña de desprestigio que obviamente está impulsada por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como quiere ser presidente y no tiene el talento y las virtudes para crecer por sus propios méritos, se dedica a ensuciar a otros y bueno, como parte de eso, su espacio, de hecho durante la campaña del 2021, no solo que creó y dicho por la propia gente que participó de ese espacio, que ellos fueron creados para destruirme a mí, pero no le fue muy bien porque aún con todo el aparato y toda la caja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las PASO nosotros sacamos más votos que ellos y además después terminamos sacando todavía mucho más votos. Es la primera vez que en la historia un outsider sin estructura, o sea, con estructura outsider también, logra 17% de los votos. Y bueno, y ahora eso lo hicieron durante la campaña del 2021. Además, casualmente cuando todo eso se estaba dando, un conjunto de periodistas salieron a demandarme diciéndome ese tipo de cosas, motivo por el cual, como Argentina es uno de los 50 países en el mundo que ha firmado el IRJA, los estoy demandando judicialmente porque constituye delito la banalización del Holocausto. Y ahora, en estos días, una referente de dicho espacio volvió a frases todavía que replican ese mismo calibre. Por lo tanto, está claro que es una estrategia de Juntos por el Cambio para ensuciarme, como de las tantas operaciones que hacen. O sea, ya se les nota demasiado cómo están tratando de ensuciarme día a día. Volviendo al escenario en el que usted se convirtiera presidente, ¿qué sería lo primero que usted haría como si es elegido presidente de la Argentina? Ya lo dije, arranco con la reforma del Estado para reducir el gasto público, reducir impuestos, reforma del mercado laboral hacia adelante para no vulnerar derechos, abrir la economía y la reforma bancaria y monetaria, es decir, es un conjunto de reformas que no solo eliminaría la inflación, sino que al aliviar la carga fiscal eso permitiría un fuerte proceso de crecimiento y mucha competencia al abrir la economía y eso aseguraría por lo menos 15 años de muy alto crecimiento económico. Y finalmente, Javier, ¿cómo haría usted, pues, digamos, para lidiar con los gobiernos de izquierda, que hay tantos en América Latina y quizás hasta más al finalizar este año, para las relaciones internacionales si fuera elegido presidente? Yo no voy a impulsar ni voy a promover el comercio y relaciones con gobiernos de izquierda. Es decir, yo no voy a digamos, a promover eso. Si es decisión del sector privado comercializar y tener lazos con ellos, es un problema de eso. Yo, digamos, con los mamertos no transo.